¿Cuánto le cuesta a la economía peruana no saber todavía quién será su presidente para los siguientes 5 años? El último domingo, 7 de junio, se realizaron los comicios electorales correspondientes a la segunda vuelta presidencial y todavía no se saben los resultados. El país se encuentra en vilo y esta situación no es ajena para agentes económicos, inversionistas y el mercado en general. Esta situación plantea dos preguntas claves. La primera es si esta incertidumbre puede terminar afectando indicadores delicados como lo son el tipo de cambio, la confianza empresarial, entre otros, o tal vez las condiciones macroeconómicas del país sudamericano podrían sortear un efecto adverso nuevamente. Yo soy Ricardo Guerra y los acompaño en este episodio de Enclave Económica. Una vez que asuma el nuevo presidente, tendrá sin duda muchas tareas urgentes que abordar en el país. En el ámbito económico son dos principales que se asoman. La primera es brindar estabilidad, garantizarla, y por el otro lado, realizar las políticas necesarias para no frenar el dinamismo económico. ¿Qué medidas deberían tomar, por ejemplo, en esta llamada agenda de los 100 primeros días? Para abordar este escenario nos encontramos con Claudia Zicoli, economista y directora y docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para brindar estos detalles. Te agradezco por estar aquí y la primera pregunta justamente, Claudia, va en ese sentido. ¿Cuáles son las condiciones con las cuales va a asumir esta nueva administración? Y en esa línea, ¿cuáles son esas 2, 3 acciones iniciales que podrías apuntar deberá abordar para no frenar el dinamismo económico? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Lo principal que considero que se debe tener es un mensaje muy claro que refleje una sensación de confianza y de tranquilidad a los distintos sectores económicos. Hay una problemática muy importante en el tema de seguridad, por ejemplo, que si bien es una complicación o un tema que hay que tratar a largo plazo, sí se deberían tomar medidas muy concretas que pudieran empezar a dar resultados visibles en los primeros días, en los primeros 100 días, como normalmente se toma como el termómetro inicial, y sobre todo también el tema de cuáles son las respuestas respecto de la estabilidad económica, la estabilidad de los contratos, la estabilidad de las condiciones que se han venido dando a nivel país para el desarrollo de la inversión privada. Correcto, sí. Son varios indicadores que terminan asomando en el panorama económico, entre los que más impactan de repente en las familias peruanas, en el bolsillo de los peruanos tenemos inflación, la generación de empleo. ¿Cuál es el panorama con el que va a asumir la nueva administración sobre estos sectores, sobre estos rubros? Inflación es un tema que por suerte por mucho trabajo que se ha venido haciendo hace muchos años, se ha controlado, se ha mantenido en un nivel muy cercano a las metas inflacionarias. El tema de los shocks extranjeros, si bien han tenido ahí un efecto concreto en aumentos de precios, son puntuales y eso nos ha mantenido, sigue manteniéndose el rango inflacionario en la meta o muy cercano a la meta hacia fin de año. El tema del empleo está muy relacionado con el tema de la inversión privada y sobre todo la mayor preocupación es la del empleo informal. Entonces habría que también tener medidas concretas y señales claras de cómo se va a empezar a trabajar el tema de la informalidad, cuáles son los incentivos que se van a dar a las empresas, a las pequeñas empresas, para que empiecen a transitar el camino hacia la formalidad, siempre buscando la mejora de la calidad de la prestación de los servicios para los empleados, ¿no es cierto?, para las personas. En la agenda de los próximos meses, de aquí hasta el cierre del año, incluso uno de los riesgos que lamentablemente por la coyuntura política no se está abordando mucho es los factores adversos climatológicos que finalmente pueden terminar incidiendo en la inflación. Desde el ámbito del Ejecutivo, el próximo presidente, ¿qué medidas tal vez podría ir pensando aplicar eventualmente para paliar este incremento de precios? ¿Y cuáles son esos sectores, te pediría que lo expliques también, que principalmente perciben, sienten este incremento cuando se tienen este tipo de escenarios? Sí, el fenómeno del Niño generalmente afecta mucho al sector agropecuario, digamos, sobre todo al agrícola, por el tema de las variaciones en temperaturas y en precipitaciones.
por exceso o por defecto. Y entonces lo que va a tener que tener el nuevo, quien esté a cargo del Ejecutivo, es precisamente contemplar esas situaciones y ver diferentes alternativas para que esta situación de emergencia sea contenida de una manera bien efectiva. El tema de no se puede saber cuánto va a afectar en realidad, pero sí se sabe que va a haber un efecto de que va a disminuir en muchos casos el tema de la producción. Por lo tanto, va a haber un escenario complicado, y ahí también tenemos el tema de las regiones, que va a haber un recambio muy importante. O sea, en octubre recambia todo el panorama también de dirección de las regiones. Entonces el Ejecutivo va a tener que estar mucho más atento para poder sustituir de alguna manera lo que podría ser un gobierno regional que se está cambiando y que va a llevar un tiempo que pueda retomar o hacerse cargo de las funciones que este problema va a generar. Correcto. Mencionabas que el indicador de empleo está bastante vinculado a la inversión. Allí, por ejemplo, ¿qué señales podrían darse o cuáles son los pasos que esperaría el mercado, los inversionistas en general, para destrabar los proyectos que todavía no han logrado ejecutarse, o incluso potenciar el foco de Perú como destino de inversión? Sí, la inversión se ha venido recuperando muy fuertemente en el 2025, llegando a más de 10% de crecimiento. Y entonces lo que hay que hacer es seguir dando muestras de que el Perú es un país rentable y seguro para invertir. La confianza empresarial ha tenido un desarrollo muy importante en el tramo optimista, y ahora está en un tramo medio naranja, digamos, porque está a la espera. El dólar también lo vemos que sube, que baja, que sube, que baja, y entonces el mercado está a la espera de ver cuáles son las opciones que va a dar o las medidas que se van a dar, sobre todo en lo que decías respecto del destrave, de la simplificación administrativa. No puede ser que un proyecto de inversión se demore 40 años o 30 años en obtener una licencia. Entonces, estos pequeñas iniciativas que se pueden ir dando, o medidas concretas que se pueden ir dando, son las que van a dar luces y van a dar un poco la pauta que se va a ir siguiendo desde que asume la presidencia quien sea elegido y en adelante, ¿no? Para garantizar y para fomentar la inversión privada. Hablábamos de la inflación, hablábamos del factor empleo vinculado al de la inversión, y mencionaste un aspecto importante que justo se alinea a lo que se intentó y se desinfló en los últimos meses en Perú, justamente, que es acelerar el ritmo de la regulación, de los permisos en distintos ámbitos. Hasta hace unos meses se hablaba en Perú sobre un shock desregulatorio. Para ti, de repente, ¿cuál es la entidad? Porque no es que puedan hacerlo toda la vez. ¿Qué entidad debería priorizarse en el marco de sus trámites administrativos para tal vez brindar mayores condiciones o celeridad para la promoción de inversiones ahí? Bueno, yo creo que el tema de trabajar en conjunto con los organismos reguladores puede ser una buena salida. Los organismos reguladores, tanto del transporte como del agua, como de la parte de telecomunicaciones, etcétera, son instituciones muy técnicas que tienen personal que trabaja y son especialistas en los sectores, y por lo tanto el gobierno debería virar hacia ese sector o hacia esas instituciones para buscar apoyo, para buscar ideas y para precisamente ser más eficiente en aquello que requiere cada uno de los sectores. Hay que hablar con los especialistas, que son los que tienen las ideas y las medidas concretas que nos pueden ayudar muy rápido en tomar medidas que se vayan alineando para poder lograr este shock o mantener el shock de inversión privada que al final es el encargado de generar puestos de trabajo sostenibles y de buena calidad. Correcto. Y por último, Claudia, se estima de que finalmente los resultados oficiales se proclamen hacia la segunda quincena de julio, teniendo las elecciones en la primera semana de junio, alrededor de 3-4 semanas aproximadamente. ¿Cuánto le termina costando al país, desde tu perspectiva, esta incertidumbre que no logra despejarse del todo, incluso ya realizado los comicios? Bueno,
Ahora tenemos que tener en cuenta que en los primeros tiempos, las primeras semanas después de la segunda vuelta, se puede haber visto un tema o se vio una ralentización en el consumo, entonces la gente estaba como un poco precavida y de hecho las empresas también están muy atentas. Todo el mundo está entrando a la página de la OMPE para ver en forma permanente cada 15 minutos cómo va el conteo. Entonces eso puede generar un compás de espera importante. Esperemos que los resultados salgan lo más pronto posible, que todas estas iniciativas de revisión de las actas y de los votos, etcétera, sean lo más acotadas posibles como para que ya podamos conocer el tema de quién va a estar a cargo del Ejecutivo, que se puedan empezar a hacer estas políticas de transición, porque hay un proceso de transición que es bien importante. Y bueno, y por otra parte está el Mundial de Fútbol te va a disipar un poco la tensión de mucha gente en las elecciones y los, digamos, como que puede compensar en alguna medida, aunque suene frívolo, pero la gente busca este tipo de, todos buscamos algún tipo de salida, de descanso, de relajo, y entonces justo ha empezado el Mundial y eso podría ayudarnos a que este compás de espera no sea tan significativo en términos económicos, efectivamente. Perfecto, Claudia. Has señalado varios aspectos puntuales donde trabajar respecto a la inflación, respecto al empleo, respecto a la inversión, principalmente también sobre la desregulación. Te agradecemos mucho por haber estado en el programa. Hemos estado con Claudia Sicoli, economista, directora y docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La economía del Perú demanda que el próximo presidente tome acciones desde el primer día de gestión y ante todavía esta incertidumbre, ¿está usted a la espera de los resultados electorales para ejecutar ciertas decisiones económicas? Los invito a suscribirse y seguir a los canales Gestión Mundo y Diario Gestión Perú, donde podrán encontrar el mejor análisis económico y financiero. Los acompañó Ricardo Guerra en este episodio de En Clave Económica. Nos vemos en una siguiente ocasión.